La crisis económica puso fin a las relaciones y a las colaboraciones de estos. La Sociedad de Naciones no pudo prometer la seguridad colectiva. La crisis en Alemania provocó que ésta dejase de pagar las reparaciones de guerra. Fracasó el sistema de seguridad porque los países asistentes a la conferencia de desarme no se pusieron de acuerdo. Alemania dijo que si ningún país se había desarmado, ella se rearmaría. A partir de 1936, existieron dos bloques en Europa. Potencias totalitarias, con una política exterior agresiva y proceso de rearme. Y estados democráticos, tenían una ambigua relación con el fascismo. Tanaka defendía el papel dirigente de Japón en la construcción de un imperio panasiático que expulsara a las metrópolis occidentales. El expansionismo japonés se veía como un peligro para los intereses coloniales europeos en Asia. Alemania, Italia, Portugal, la URSS y 22 estados más, firman un pacto de no intervención. Reino Unido declaraba el embargo a la República. Francia cerró sus fronteras pirenaicas. Alemania e Italia proporcionan ayuda logística y militar. El gobierno republicano solicitó ayuda de la URSS, que pagaría con oro del Banco de España. Algunos voluntarios formaron las brigadas internacionales. Hitler consolida su amistad con Italia y forman el eje Roma-Berlín. Alemania firma el pacto anti-Comintern con Japón. Creación de un Gran Reich. Unión de Austria. Incorporación de Sarre a Alemania. Remilitarización de la Renania. En 1938 las tropas alemanas entran en Viena. En 1938, en la Conferencia de Múnich, Reino Unido, Francia e Italia se ven obligados a aceptar los deseos de Hitler. Hitler presionó la independencia de Checoslovaquia. Más tarde, el ejército alemán invadió las regiones checas y ocupó Praga. Italia y Alemania firman el Pacto de Acero en mayo de 1939. Anexión de Polonia. Reino Unido y Francia firman una alianza con este país. Hitler firma un pacto de no agresión con Stalin para asegurar la paz con la URSS. El ejército alemán entra en Varsovia. Más tarde, ocupó Noruega y Dinamarca. El siguiente objetivo de Hitler era Francia. Pero los franceses habían construido la línea Maginot frontera con Alemania. Pero los alemanes les sorprendieron atravesando con sus tanques las Ardenas. París es ocupada, por lo que Francia tuvo que firmar un armisticio. El norte y el oeste fueron ocupados por los alemanes. Vichy quedó en manos del gobierno francés. El general Charles de Gaulle pidió a los franceses un movimiento de resistencia. En 1940, Reino Unido forma un gobierno de coalición. En la batalla de Inglaterra, los alemanes fueron derrotados. Mussolini invade Grecia en 1941. Hitler, en ayuda a Italia, intervino en los Balcanes y conquistó Yugoslavia y Grecia. Finlandia se alió con Alemania contra la URSS. En junio de 1941, Alemania inició la invasión de la Unión Soviética. Pretendía apoderarse del petróleo,
cereales y minerales. En la Operación Barbarroja, las tropas alemanas fueron contenidas en Leningrado y Moscú. Alemania suspendió los ataques a Rusia, pero en 1942 planeó la conquista de Stalingrado. Allí sufrió su primera derrota y se rindió. Los soviéticos iniciaron una ofensiva hacia el oeste. Japón necesitaba controlar zonas productoras de materias primas. La expansión japonesa era una amenaza para las colonias europeas en Asia. En 1941 el general Tojo bombardeó la base naval norteamericana de Pearl Harbor. El presidente Roosevelt declaró la guerra a Japón y se unió el Reino Unido. Los italianos intervinieron en África, pero fueron rechazados por los ingleses. La hegemonía británica se vio quebrada por la acción del Afrika Korps, al mando de Rommel. Alemanes e italianos fueron derrotados por las tropas británicas, al mando del general Montgomery en la batalla de El Alamein. El equilibrio de fuerzas se rompió entre 1943 y 1944. Los alemanes tuvieron que replegarse por las pérdidas humanas y materiales. En 1943, ingleses y norteamericanos desembarcaron en Sicilia. Mussolini fue detenido y se formó un nuevo gobierno que inició las negociaciones de paz con los aliados, pero fue liberado por los alemanes y formó un nuevo gobierno fascista en el norte, la República de Saló. Después de la batalla de Stalingrado, los soviéticos liberaron y ocuparon Rumanía, Bulgaria, parte de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Austria. El día D, se produjo el desembarco de Normandía, al mando del general Eisenhower. Comenzaron una ofensiva hasta llegar a París, que fue liberada. Las fuerzas aliadas habían liberado Francia y Bélgica. El avance hacia Berlín era ya imparable. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en Berlín. El 2 de mayo las tropas soviéticas entraron en Berlín. Alemania firmó la capitulación. En febrero de 1945, las tropas americanas desembarcaron en Iwo Jima. En abril del mismo año, tuvo lugar la batalla de Okinawa. Truman decidió lanzar una nueva arma, la bomba atómica, sobre Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia importantes pérdidas demográficas y económicas. La crueldad de los bombardeos masivos y los campos de concentración provocaron una quiebra moral. Se cambiaron las antiguas armas por tanques, aviones, submarinos y portaaviones. La población civil fue masacrada como forma de guerra psicológica. La población participó en la guerra a través de la resistencia. Hubo una impresionante movilización femenina, que se hizo cargo de la industria de guerra. Los estados subordinaron todo el sistema económico a los intereses militares. Se vincularon los éxitos militares con las investigaciones científicas. Se manipulaban los sentimientos patrióticos desde la prensa, radio o cine. Se calculan unos 56 millones de víctimas. El país más afectado fue la URSS. Las causas fueron bombardeos masivos a las ciudades, enfermedades y operaciones de exterminio sistemático. Hubo miles de muertos en los campos de concentración y exterminio construidos por los nazis.
fueron encerrados sus enemigos políticos y las razas consideradas inferiores. La guerra agravó la decadencia económica de Europa y fortaleció la norteamericana. Estados Unidos había logrado salir de la Gran Depresión, lo que permitió atender las necesidades de reconstrucción europeas. Los aliados decidieron que solo aceptarían de Alemania, Italia y Japón su rendición. Churchill, Stalin y Roosevelt discutieron sobre la desmilitarización de Alemania. Se acordó el desarme y la división de Alemania en 4 zonas. Stalin, Truman y Churchill modificaron la frontera polaca. Berlín quedó dividida en 4 zonas. Austria se mantuvo ocupada por los aliados hasta el Tratado de Paz de 1955. Los criminales de guerra fueron detenidos y juzgados en el proceso de Nuremberg. Se acordó la creación de un organismo internacional capaz de resolver pacíficamente los conflictos entre estados. En 1942 los representantes británicos, norteamericanos y soviéticos firmaron la Declaración de las Naciones Unidas. Los 51 países fundadores redactaron la Carta de las Naciones, en los que fijaban los principios de actuación: igualdad soberana, promoción de la cultura y bienestar, respeto a los derechos humanos. Formada por todos los estados. Todos tienen derecho a voto. Eligen a los miembros de los órganos de la ONU y al secretario general. Órgano ejecutivo. Puede decretar sanciones económicas o intervenciones de una fuerza armada. Tiene competencia en materias de cooperación económica y social. Cargo permanente. Se encarga de medir en la crisis y los conflictos internacionales. Órgano judicial.